bienvenidos a TN Central. Hoy el que mira el celular no es Nacho Otero, es Nicolás Winiarski, que tiene el teléfono lleno de verdades. En este caso tiene una noticia muy importante, muchísima información sobre una larga y, no digo intempestiva, porque fue secreta, no lo sabíamos nosotros, para Fariña no fue intempestiva, declaración donde a esta altura podemos pensar que Fariña ya, con la cantidad larguísima de horas que declaró en el expediente por lavado de dinero, a lo mejor ya no le quedaba más elementos para aportar, pero no fue así. Fariña tenía muchísimo más para decir y pruebas para presentar, Nico. Sí, esto es en la causa de la ruta del dinero local, es imputado colaborador, o sea, un arrepentido, es la causa de lavado de dinero más trascendente de la democracia. Está imputada la expresidenta Cristina Kirchner, Lázaro Báez, socio de dos expresidentes presos. Hubo un operativo secreto para cuidar a este testigo en peligro, para que declare en tribunales. ¿Por qué en peligro? Desde que está bajo el programa de protección de testigos, Fariña, el auto fue baleado 2 veces de forma extraña. Le entraron a su computadora, lo siguieron otros autos, le sacaron teléfonos. Bueno, la fecha de declaración era hoy. ¿Qué nos enteramos? Él entró ayer a las 7 de la tarde a tribunales, a Comodoro Pi 2002, donde no había nadie, y terminó de declarar a las 5:30 de la mañana. Declaró casi 10 horas. Esto es algo completamente inusual, digamos, sí. No pasa, y sobre todo no pasa en una declaración que no es que lo acababan de detener, digamos, aún si lo detienen lo hacen dormir en la alcaldía y al otro día declara. Esto fue adrede toda la noche. Claro, es un testigo que está bajo el programa de protección de testigos y está en peligro porque le pasaron cosas. Y ahora tiene más enemigos. ¿Por qué? Fariña aportó, tal vez por primera vez, pruebas contundentes sobre su relación con Lázaro Báez, sobre cómo se generó dinero al exterior desde la Rosadita. Contradijo con documentos toda la declaración de Federico Eláscar del día anterior. ¿Se acuerdan? Eláscar era el primer dueño de la financiera que había dicho que no tenía nada que ver con Fariña, por ejemplo. Bueno, Fariña llevó mails que intercambiaba con Eláscar, una tarjeta American Express emitida por el banco Merrill Lynch de Estados Unidos, o sea, con una cuenta afuera, de SGD que usaba él. Compró un montón de cosas, mucha ropa, por ejemplo, para Karina Angeliné con esa tarjeta. ¿Esto es literal? Literal. O sea que lo que había dicho Eláscar, no. Por primera vez se autoinculpó en más delitos Fariña. Esto es interesante. Al ser imputado colaborador, él va a ser condenado porque se autoinvolucra, digamos, en toda esta banda que tuvo que ver con este revoleo infernal de plata de Lázaro Báez, que declaró con escrituras que 7 millones de dólares que eran de Lázaro Báez terminaron siendo de un empresario de la construcción llamado Molinari, que los invirtió en un complejo residencial que está camino en la ruta de la autopista La Plata, pero no es que lo dijo, llevó las escrituras, llevó mails. Plata, digamos, porque Molinari era un personaje central en la vida de Fariña y que nunca se había entendido dónde encajaba en esta estructura entre Fariña y Lázaro Báez. Era como que Molinari venía con Fariña, le había acercado Molinari a Fariña, le había empezado a hacer trabajar en el mundo financiero. Pero no había todavía algo que una a Lázaro Báez con Molinari. No, a ver, el hijo de Molinari es uno de los mejores amigos de Eláscar, pero ahora, según las escrituras y lo que declaró Fariña autoinculpándose, dice que 7 millones de dólares de toda esta plata de la ruta del dinero acá los usó Molinari para comprar propiedades que eran de Fariña, que supuestamente le robó Molinari, con documentación, con las escrituras, con los mails de Eláscar. Y sobre todo, había una operación por la que él estuvo preso, que es la compra de un campo en Mendoza. Sí, por la que terminó también imputado un médico, Roberto Jerusalimsky. ¿Y qué es lo que demostró Fariña? Que el campo efectivamente se lo había mandado a comprar la familia Báez, a él, a Fariña, para ponerlo en comisión, o sea, a nombre de nadie, con un mail de uno de los hijos de Báez que le dice que lo compre, incluso le da el nombre de la sociedad a quien tenía que estar a nombre de ese campo en Mendoza, un campo de creo que de 7 millones de dólares, un mail. Perdón, por eso, ese mail, porque hasta ahora, él de hecho estuvo preso 2 años por esto, una causa de evasión agravada, y nunca se había en teoría probado en el expediente de Casanelo la relación de Lázaro con esto. Él ahora por primera vez presenta un mail donde un hijo de Lázaro le da las instrucciones
para cómo comprar el campo y esconder al propietario. Exactamente. Lo que hizo Fariña fue sacar del medio a Jerusalimsky porque lo conoció después de que se había comprado el campo. El médico ¿se acuerdan que apareció una grabación en un momento donde supuestamente hablaban de una maniobra de lavado de dinero? Lo había conocido después de la compra del campo. Entonces él aporta el mail de la familia Báez diciéndole: compraste campo por tanta plata de tal manera. También aportó documentación, que tiene que ver con el Lascar, contradijo completamente lo que había declarado ayer su otro, el financista, su ex amigo. Nombró también por primera vez nuevas sociedades de los Báez en el exterior. Dijo: cuando murió Kirchner, la orden en el grupo austral de Lázaro Báez fue empezar a girar plata afuera. Había un problema. Lázaro Báez era una persona políticamente expuesta. Entonces explicó el armado que se hizo para que la plata de la familia Báez, según su versión, termine en bancos del exterior. Nombró por primera vez una cuenta en un banco que yo creo que hasta ahora no se conocía, que es el PK Belarga Bank de Lugano, Suiza. Nombró también otra sociedad nueva a la que habrían girado 5 millones de dólares. La familia Báez nombró financieras a las que él fue para capitalizar petroleras de Báez, con testigos, con direcciones, con fechas. Yo le digo, insisto en esto, Fariña no estuvo demasiado tiempo en la vida de los Báez. No, digo, en la vida de los Báez. Digamos, fue, en unos pocos años fue un descalabro de plata repartida por el mundo. Realmente fue así. Porque las cuentas de los Báez en Suiza, ya la cuenta de cada banco cuando tuvieron cuentas es casi infinita. Como todo el tiempo aparecen cuentas nuevas, EDES nuevas, bancos nuevos, volúmenes de plata nuevos. Y todo eso es solo la parte que exclusivamente tramitó Fariña. Exactamente, incluso con información que llegó de Suiza y con información que aportó Fariña, parece que el jugador Casanelo va a enviar nuevos exhortos a Suiza a buscar nuevas cuentas. La ruta del dinero acá, después de esta declaración, continúa y es mucho más larga de lo que pensábamos. Yo creo que el Congreso viene a enmendar un error generado por el propio Congreso. Están dando una señal muy clara a la sociedad y a los jueces. Basta de ventajitas políticas, busquemos el bien de los argentinos. Y esta ley tiende hacia eso, es muy saludable. La verdad que el prestigio que tenía la Corte en esta materia era muy importante. Y se ha devaluado fuertemente. Estoy en contra de cualquier herramienta que sea a favor de la impunidad. Y más aún cuando esa herramienta se quiere aplicar para delitos de lesa humanidad. Afirmativo 56 votos, negativo 0 votos, se ha votado por unanimidad. Acá está el pueblo, un pueblo más sabio, más comprometido, más fuerte para resistir estos embates. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes, ahora. Bueno, ahí está, la marcha fue una movilización. Yo pasé un rato, cuando ya habían pasado los discursos, fue una movilización impresionante, porque que dentro de la plaza están todos los organismos, había, si se quiere, en el escenario una composición que uno diría que era como más allá de los derechos humanos, una marcha afín al kirchnerismo. La verdad es que en la composición de esa enorme cantidad de gente, los números, no sé si hay un número oficial ya todavía, estamos viendo imágenes, fue mucha gente, impresionante, y había muchísima gente que no estaba ahí por esto, ni por el kirchnerismo, ni por el antikirchnerismo, ni por nada que se le parezca, sino solamente esto, como en defensa de los derechos humanos, en defensa de la justicia contra los delitos cometidos en la dictadura. Fue impresionante. El escenario sí fue copado por... El escenario, por eso te digo, el escenario por periodistas. te podía, sí, que fue bastante particular. Te podía dar esa sensación, pero la verdad es que en la composición estaban en la marcha, toda la diagonal, la Avenida de Mayo, estaban completamente colapsadas casi hasta la 9 de julio. O sea, realmente fue una de esas movilizaciones muy masivas. E insisto, realmente fue una marcha que tenía a muchísima gente que fue, creo que todo el espíritu general, sin duda, más allá
de lo que se puede haber pensado con algunas personas que están en el escenario, tenía que ver esto, con la defensa de los derechos humanos y sobre todo esto, con la justicia por los delitos cometidos en la dictadura. Sí. Vamos a hablar ahora en un rato con Juan Manuel Abal Medina, que fue jefe de gabinete del gobierno de Cristina, senador nacional, y con Fernando Sánchez de la coalición cívica sobre este tema. Pero antes vamos a contar la trastienda del voto de la Corte. La trama secreta de qué es lo que pasó en la Corte para que se llegue a este fallo tan polémico. Porque hay muchas preguntas. ¿Qué pasa? Este fallo, digamos, más allá de la realidad que tenemos, es un fallo que nadie hubiera esperado de la Corte, más allá de que tiene una composición nueva, porque esto podía, digamos, si cualquier juez lo pensaba, digamos, políticamente, era natural que sucediera lo que terminó sucediendo, que es la movilización de hoy. Más allá de lo que hizo el Congreso ayer, era esto lo que se esperaba. Entonces, la pregunta que en el mundo de la política, también dentro del Poder Judicial, un montón se tiene es cómo fue que este fallo consiguió mayoría y salió. Sí. Esto empezó hace 2 meses. Exacto. Vamos a ver. El fallo obviamente empezó a girar por las vocalías, por las secretarías, tal vez con cierto impulso de algún sector del oficialismo, no para que el fallo salga, pero con algún guiño o con alguna señal. De las fuentes que nos cuentan esto separan al presidente de esta cuestión, dicen que la gente que lo hizo pensando que esto no iba a pasar, que no iba a tener esta repercusión, pero dentro de la Corte lo que empezó a ocurrir es que se empezó como a aflorar una nueva interna, ¿no? Que es la de Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema, y Horacio Rosati, a quien Lorenzetti cree que él lo quiere suceder, digamos, en la presidencia. Quiere destronar en la presidencia. En el 2019. Esta interna viene latente desde la asunción de los de Rosati, sobre todo de los 9 jueces de la Corte, y se viene teniendo como se expresa en distintas situaciones y en distintos fallos. No se expresa hacia afuera, de hecho hace poco los dos dieron una especie de nota off a Julio Blanc juntos, como para explicar la situación, los dos juntos, pero se da, si se quiere, en cada una de las internas palaciegas. Ahora, ¿qué pasa? Hay un dato que es importante, que por ahí nadie lo sabe porque es un tecnicismo, pero que es la parte de la Corte que decide, porque en la Corte se apilan, este expediente llevaba casi 4 años, está bien, sin ser tratado. El que empieza a decidir qué expedientes empiezan a circular es la presidencia de la Corte. ¿Quién es el presidente de la Corte Suprema de Justicia? Ricardo Lorenzetti. Entonces, muchos ahora, con el fallo ya hecho, se preguntaban esto, ¿dónde había, digamos, si había habido alguna intencionalidad política de Lorenzetti en distribuir, en hacerlo circular a este tema para ver si conseguía consenso para un fallo. Esto lleva ya un tiempo. Esto lleva un tiempo. En marzo Lorenzetti se juntó con todos los secretarios y los vocales de la Corte en el Círculo Italiano. Les dijo que estaba contento con los nuevos jueces, que durante los últimos años había sido difícil conseguir consenso y mayorías unánimes para algunos fallos, y que sabía que en los temas de lesa humanidad esto iba a ser más complicado. Lo que dicen mis fuentes, me cuentan mis fuentes, es que este fallo empieza a circular no por la presidencia, sino por las secretarías o por las vocalías, que también pueden hacerlo. Y que Lorenzetti en un primer momento habría avisado a Rosati, a Rosenkrantz y a los demás jueces que era un fallo muy complicado y que podía traer estas consecuencias, ¿no? Que estamos viendo. ¿Cuál es la postura? Sí. La postura de Rosenkrantz y Rosati, que es una postura que tiene, es una postura sobre el derecho, que es esto, es la aplicación, si se quiere, rigurosa de la ley. Digamos, lo venimos explicando un poco, es muy técnico, pero ¿qué pasó? Esa postura, porque hubo otros fallos en los últimos 60 días sobre lesa humanidad. Esta Corte declaró, no tuvo tanta repercusión, pero declaró prescriptibles los reclamos económicos por los delitos de lesa humanidad y declaró la vigencia de la prisión domiciliaria en otro caso. Que son dos temas muy importantes que no tuvieron la difusión, porque realmente cuando uno habla del 2x1 aplicado a represores es algo que era obvio que iba a generar una reacción de la sociedad. Pero en principio lo llamativo fue cómo fue que Hayton de Nolasco dio ese voto para que esto salga así, porque si hubieran salido 3-2, o sea, Lorenzetti, Maqueda y Hayton de Nolasco votando en contra del 2x1, lo otro hubiera quedado como un fallo minoritario de 2 jueces que creen en esa concepción del derecho, que es un poco lo que explicaba ayer Carrió. Ahora pasó que Hayton de Nolasco sí puso su voto. Sí. Y esto, ahora vos agregás un dato que tenés, y hay que decirlo. Hayton de Nolasco, en esta aplicación del voto, ella fue muy rigurosa con la aplicación
digamos, como del Código Penal en su artículo 2 para fallar de este modo. Pero ella, y esto no es una chicana, es un dato de la realidad, es jueza de la Corte en este momento por una excepción a la Constitución. Y es de esta manera, de hecho esta Corte misma fue la que terminó con esa excepción. Ahora, ¿qué pasa? Como tiene Hayton, 75 años, ¿no? Claro, porque ya estaba en edad de jubilarse. Esta misma composición de la Corte decidió hace muy poco que los jueces 75 se tienen que jubilar. ¿Qué pasa con Hayton? Hayton ya había hecho su recurso para mantenerse en el cargo con un antecedente que había anterior. ¿Y qué pasó? El Estado no apeló. Y al no haber apelado, eso quedó firme. Y el último fallo de la Corte, que lo hubiera hecho jubilarse, a ella no tuvo ninguna incidencia, porque está siendo jueza con esta excepción. Por eso a veces es fuerte y bastante difícil de comprender. Y en el Poder Judicial, si hay una comidilla, si se quiere, entre los jueces, es entender o saber la verdad de por qué Hayton votó como votó. Bueno, ya lo contaste. No, Porque efectivamente le habrían hecho llegar de algún modo la señal de que el fallo por los 75 años que le había beneficiado, podía compensarlo. No quiero poner en duda la honorabilidad de la jueza, pero que la podría haber influenciado, digámoslo así, en este voto que terminó por desequilibrar las mayorías que hasta ahora tenía Ricardo Lorenzetti en la Corte Suprema, ¿no? ¿Qué pasó después, una vez que se dio a conocer el fallo? La gente de Lorenzetti aprovechó para, dicen, impulsar un juicio político a Rosenkrantz y a Rosati en diputados, y también apareció una denuncia en la justicia. En el Senado, los juicios políticos. En el Senado, y una denuncia en la justicia que el fiscal Marijuán decidió requerir, y bueno, están enjuiciados y imputados los dos, digamos, rivales de Lorenzetti en la Corte. Sí, Hayton Nolasco también, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación de fondo? Nadie espera, ahora vamos a hablar con dos legisladores que van a saber sobre esto particularmente, que prosperen los pedidos de juicio político. Sí que quedaron expuestos y dañados, sobre todo Rosenkrantz y Rosati, que ellos no están hablando públicamente, pero porque creen que hablan con su fallo, que no es un momento para hablar, pero sí que siguen defendiendo la decisión, y esto que votó el Congreso esta mañana, que se hizo ley, es lo que ellos decían que no existía y por lo cual tenían que fallar de esa manera. Existiendo esta interpretación de la ley que se acaba de votar, entienden que de alguna manera podría quedar abstracto el conflicto que se generó. Alguno de estos tres jueces está molesto o dolido porque cree que el oficialismo que debería haber defendido con más énfasis el fallo en un momento del secretario de Derechos Humanos. En un momento no, enseguida. Creo que a la hora Abreu lo defendió. Y después pasaron los días y todo el gobierno entero entendió el impacto de lo que acaba de pasar. Cambió la opinión. Estamos aquí con Juan Manuel Laval Medina, senador nacional del Frente para la Victoria o del peronismo, y con Fernando Sánchez de la Coalición Cívica. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Buenas noches. Algo para agregar. Les hago una pregunta, perdón, porque tengo miedo de haberme equivocado. La presentación que se hizo es en diputados. Por eso, porque entra por diputados y termina en la Cámara del Senado es la que lo juzga dije o y no me quedé pensando, perdón. No, creo que más allá de otras discusiones políticas y obviamente que todos queremos saber qué fue lo que ocurrió y si es, como ustedes dicen, sería muy grave, me parece que hoy es un día importante para rescatar al Congreso. Me parece que pocas veces uno se siente orgulloso de ser parte del Congreso de la Nación. En general estamos discutiendo cosas con poco cuidado, muchas veces con mucha politiquería barata, y creo que hoy la verdad que el Congreso le dio una lección al país, poniéndose en el lugar que correspondía estar, ¿no? La sanción que hicieron ayer ellos en la Cámara de Diputados, prácticamente por unanimidad, la resolución que hicieron los bloques, Miguel Pichetto y Federico Pinedo y el resto de los bloques, en el día de ayer, de juntar quórum para el Senado de hoy, donde hay senadores que tienen que venir de Tierra del Fuego hasta Jujuy, vinieron todos corriendo para el quórum, y que en tan poquito tiempo logramos sancionar esta ley, y de la forma que lo hicimos, unanimidad, con consenso, habla bastante bien del funcionamiento de la institución en Argentina. Cuando hace falta, el Congreso estuvo, y creo que dio uno de esos momentos de clara contundencia institucional frente a un reclamo social que, como se vio en la plaza y como lo notamos en la Argentina, es contundente: nunca más el terrorismo de Estado. Por eso les quería preguntar, lo que se está viendo no es en realidad una situación social, como un consenso social con estos temas que no permite al Congreso que haya dudas sobre estos temas. Yo lo veo de otra manera. Si vos querés, no es no coincidente con lo que dice Juan Manuel, sino que yo lo veo de una manera que por ahí es un poco más complejo, pero es simple de entender. Digo, lo primero es
los 5 jueces escribieron según sus convicciones jurídicas. Y cuando un juez escribe según su convicción jurídica, está interpretando lo que cree correcto para el caso particular de lo que es el conjunto de las leyes que están vigentes en la nación. Y si es solo eso, y nada más que eso, no hay causal de juicio político ni de reproche alguno. Entonces, como primera cuestión, me parece una barbaridad. Digo, todo el mundo es libre de hacer lo que quiere. No es una inconducta, no es una inconducta menos derivada de su ejercicio de juez, su imparcialidad, su decencia, su probidad, etc. Es decir, cada uno allí escribió lo que creía que tenía que ser. Es más, es un fallo que repite fallos anteriores, que son coincidentes con otros jueces que probablemente no tengan mucho que ver con alineamientos o no alineamientos políticos desde el punto de vista partidario o gubernamental. Digo, Zaffaroni con, qué sé yo, con el gobierno actual. Y sin embargo, la mayoría en este caso fue similar o en el mismo sentido de lo que fueron otros fallos. Así que desde ese sentido yo creo, más barbaridad me parece que estén investigados o imputados por un fiscal y un juez de la nación en una causa, cuando de lo único que se trata es de opiniones jurídicas en una causa particular. La segunda cuestión es... ¿Y por qué cree que pasó eso? No lo sé, y eso sí creo que es de gravedad institucional. Eso sí creo que es de gravedad institucional. Porque ninguno acá salió a decir, es más, no escuché a ningún jurista decir esto es una barbaridad jurídica, esto es una intencionalidad tremenda, esto es una arbitrariedad total. No, son interpretaciones desde el punto de vista de las distintas doctrinas del derecho penal. Entonces digo, uno puede estar de acuerdo o no, etcétera. Es más, es bien complejo el tema. La segunda cuestión es, yo creo que el Congreso ayer, sí coincido con Juan Manuel, reaccionó a tiempo, pero reaccionó más desde el punto de vista político que desde el punto de vista de la aclaración jurídica. Es más, yo coincido mucho más con el artículo 2 de la ley que se sancionó ayer y no tanto con el artículo 1, y eso no quiere decir... Explíquelo para... Es bastante complejo, pero lo que yo digo es, todos en ese Parlamento estamos absolutamente de acuerdo que la Argentina pasó demasiados años marcados por la impunidad. Si llegamos 30 y pico años después del retorno a la democracia sin procesos ejemplares y sin condenas razonables, es que en realidad la justicia se dedicó mucho tiempo a... La justicia y el poder político, porque si llegamos hasta acá es que mucho tiempo nos pasamos, por ejemplo, con los indultos de Menem, que fueron un gran tapón para que la justicia pueda llevar adelante estas causas. Entonces primero tuvieron que venir las derogaciones de los indultos, tuvieron que venir las derogaciones de determinadas leyes para que se puedan recién iniciar y romper este tipo de trabas. Entonces digo, llegamos 34 años más tarde, sin justicia, y por eso el pedido inclaudicable, gracias a Dios, de gran parte de la sociedad y sobre todo de las víctimas, pero sobre todo de las instituciones republicanas y democráticas. Pero digo, para encontrar justicia no se puede hacer cualquier cosa. Ahora, esto que dice usted, Sánchez, ¿los jueces de la Corte no lo tuvieron en cuenta? ¿No lo consultaron? ¿A quién? No, digo a legisladores, a... Pero es que las Cortes no consultan. No, está bien. Los legisladores escribimos las leyes y las Cortes las aplican y en su aplicación las interpretan. Que el repudio fue tan inmediato. Pero ustedes saben que el repudio... El Congreso no se ha juntado así. Sí, y se entiende el repudio. Se entiende el repudio y no necesariamente... Es más, yo voy a decir algo, no se divide la Corte en dos, quienes formaron la mayoría y quienes votaron en disidencia. Ahí probablemente hay 3 formas de mirar, porque Lorenzetti y Maqueda no tienen los mismos argumentos aún para no conformar la mayoría de votos. De hecho, el voto de Maqueda es más parecido al artículo 2 de la ley de ayer, que dice que interpreta el alcance de la retroactividad, o mejor dicho, de la aplicación de la ley penal más benigna en realidad, que es la aplicación, el límite a la aplicación de la ley del 2x1, que fue una ley del Congreso de la Nación. Sí, fue una ley de jueces, esta semana obviamente hablé con 200 jueces sobre este tema de máximo tribunal de primera instancia con derechos humanos, y lo que decían es, en un punto, porque siempre está la pelea por legislativo, por judicial, nosotros tuvimos que resolver por una ley que hizo el Congreso. Absolutamente de acuerdo. Un mamarracho jurídico, dijeron ellos que hizo el Congreso. Sí, pero siempre hay un, pero tenemos siempre hay un pero. Circunstancias, ¿no? Uno cuando habla de estos temas,
Obviamente yo no soy quien para hablar de los fallos, no suelo opinar de los fallos de otro poder, menos el judicial, porque no tengo experiencia ni es mi tema, pero me parece muy importante en este caso lo que ustedes marcaban, ¿no? La contundencia de la respuesta de la política. Es difícil encontrar consensos tan fuertes que se armaron tan rápido de un día para el otro. Un Senado sesionando antes que terminen 12 horas, que sancionó la Cámara de Diputados, llegando todos dando un quórum. Es un mensaje político muy fuerte y socialmente lo mismo. Lo expresa la Plaza de Hoy, lo expresan las encuestas. Yo creo que es un reclamo social muy, muy profundo. Básicamente nos hicimos cargo del problema. En vez de estar discutiendo entre nosotros, si era responsabilidad de antes, de ahora, no sé qué, lo que dijimos, bueno, a este tema resolvámoslo y hagamos la mejor manera posible. Consensuando, hay una ley, algunos discutirán más una cosa, algunos discutirán más otra, pero lo que más nos parece más importante es remarcar que en este caso sí las instituciones, por lo menos el Poder Legislativo, funcionó bien en la Argentina. Y creo que es algo para valorar y para poner en un lugar particular en nuestra discusión política. Los otros temas discutirán especialistas. Fernando tiene su posición, yo escuché a muchos juristas, y entre ellos el jefe de mi bloque, que tienen conocimiento jurídico también, que hablan mal de este fallo, otros hablarán bien. No, es una cuestión opinable. Obviamente, reitero, no soy experto, pero sí me parece que frente a la contundencia, el rechazo de la política, oficialismo, oposición, todos juntos, bueno, es un tema que tendría que haber sido mirado sin duda de otra manera, ¿no? ¿Ustedes creen, esto es un fallo de la Corte Suprema, es un fallo judicial, pero tuvo claramente, esto no es una interpretación mía, como coletazos para el gobierno? A pesar de que no es un fallo, digamos, es una decisión del Poder Judicial. ¿Ustedes creen que hay una desconfianza con este gobierno por el tema de los derechos humanos? Y si ustedes, lo que comentaban ustedes al principio, de ser cierto, sí, obviamente sería un problema, ¿no? Si un sector del gobierno que impulsó un fallo así estaría, digamos, contradiciendo mucho lo que está dicho. ¿No? Claro. Esperemos que esto no sea así, ¿no? Yo estoy convencido que no. Estoy convencido que no. Primero porque este es un gobierno con su pluralidad, porque es un gobierno bien complejo. Digo, Cambiemos es un espacio político bien complejo. Por suerte es plural y por suerte deja que esa pluralidad se exprese. Digo, tenemos todos un compromiso por encontrar la verdad y sobre todo encontrar la verdad en todos los juicios y que la justicia haga su trabajo en el tiempo y en la forma, porque la reparación a la sociedad y a las víctimas tiene que llegar en tiempo y forma. Y lo que digo es, inclusive el gobierno se expresó inmediatamente y bastante contundentemente. Ahora digo, es bastante más complejo inclusive que la manifestación que hizo el gobierno. Es decir, yo nunca estuve de acuerdo con el 2x1, pero en algún momento el Congreso estuvo de acuerdo con el 2x1. Sí, y no era en el Congreso en el que yo estuve y no era el gobierno de Cambiemos. No. Y los autores del proyecto no era, son de Cambiemos, ¿no? Pero no, ni siquiera, es más, voy a decir algo que parece más contradictorio. A veces se consensuó. Absolutamente. Un consenso de todos los distintos proyectos de consenso. Sí, absolutamente. Es más, como dice Juan Manuel, en eso sí hubo un consenso bastante mayoritario y hubo una reacción casi al unísono. Federico Pinedo salió a decir, tengo una propuesta para poder interpretar en la manera que creemos correcta, sin violar inclusive los tratados de derechos humanos. Porque lo que uno tiene que cuidar acá es lograr eficacia a la hora de perseguir criminales y sobre todo criminales, autores de crímenes de lesa humanidad, sin violar los tratados que dan origen a la posibilidad que nos dieron esos mismos tratados para poder juzgar los crímenes de lesa humanidad. Si no, no existirían estas causas, estarían todas prescriptas. Y recordemos alguna cosa con el 2x1, porque hoy por suerte, hoy pude escuchar a varios que estuvieron en ese momento la sanción de esa ley. Eso se hizo en el gobierno de Carlos Menem por iniciativa del que era ministro de Justicia Barra, o sea, alguien que como se dijo en la sesión no era precisamente uno de extrema izquierda ni mucho menos, y fue el que la fundamentó, fue el que fue procurador del gobierno de Raúl Alfonsín. Y en ese momento se tomó esa decisión errada, como se demostró obviamente, cuando no estaban las cárceles y estaban absolutamente superpobladas 2 cárceles en Argentina. En un momento particular, que es lo importante entender, en ese momento los delitos de lesa humanidad no estaban siendo juzgados por el indulto, obediencia vida y punto final. En segundo lugar, cuando se hace esa ley, se excluye explícitamente a los delitos de narcotráfico. O sea que hubo una voluntad legisladora de decir, en este caso no se ponga el 2x1 y nunca corrieron al respecto. Y en ese lugar hay que aclarar que fue declarada inconstitucional esa diferenciación. Está bien, digo, pero hubo una voluntad. Porque es una garantía procesal. Los delitos pueden ser tomados por el legislador de manera diferente. En ese momento una cosa más importante aún, en ese momento se acababa de aprobar la Constitución del 94, que le daba rango constitucional a todos los tratados internacionales que nos atan a determinadas cuestiones, por ejemplo, el cuidado de este tipo de crímenes para que no haya ningún tipo de beneficio por fuera del proceso político. Y por ejemplo, la no diferenciación en los procesos. Sí, les hago una pregunta. Hubo una ley, creo que fue del 2015, de Remo Carlotto, la que hacía esto de que no se puedan indultar más, digamos, que de alguna manera ratificaba legalmente todas las decisiones de la Corte Suprema.
Y en esa ley, porque lo del 2x1 es algo que está en la Corte, insisto, este expediente estaba hace más de 3 años en la Corte y de hecho hubo un fallo anterior por un tema de 2x1 de la Corte, donde digamos, no específicamente igual. Ahora le vamos a contar que hubo un fallo de Zaffaroni en minoría, ¿no? Pero no lo consideran un error, lo miro a usted porque en ese momento era un proyecto del kirchnerismo. No lo consideran. Carlotto es mi espacio político, el movimiento Evita. Por eso, no lo consideran un error. No solo el peronismo, sino el movimiento Evita. No lo consideran una omisión o un error en ese que es un proyecto de una ley de hace 2 años. La verdad que hasta hoy la jurisprudencia de la Corte, como prueban el fallo de Lorenzetti y el fallo de Maqueda, era que esto ya estaba dicho. Por eso ellos venían firmando así. Y como ustedes dijeron, la doctora Hayton de Nolasco, que siempre había dicho lo mismo. Por eso, digamos, en todo caso uno entendía que eso ya estaba dado. Podría haberse corregido, probablemente sí, pero digo, en ese momento la jurisprudencia mayoritaria de la Corte, y aparte reitero, fueron preguntas que nosotros le hicimos a los candidatos de la Corte Suprema cuando vinieron al Senado a la audiencia pública. Yo mismo le pregunté a ambos qué opinaban de los temas de lesa humanidad y si cambiarían algo de lo que venía haciendo la Corte Suprema al respecto. Ambos nos dijeron a todos los senadores que no. Esto lo recordó hoy en el cierre Miguel Pichetto de su discurso. Bueno, fue un dato importante esa discusión. Obviamente, no estoy diciendo más que eso, pero digamos, había una discusión de verlo por el estilo. No es que cambiaron algo, digamos. Yo creo que... En un caso, en el de Hayton Nolasco, sí, hay un cambio. Yo creo, mira, yo te voy a decir algo y me parece que esto tiene que ser contundente. Yo creo que a los autores de crímenes, sobre todo crímenes aberrantes y sobre todo crímenes de lesa humanidad, tienen que estar presos. Y tienen que cumplir efectivamente sus condenas. Y efectivamente hubo una ley que aclaraba cuál era el alcance de lo que no podían hacer leyes por la naturaleza del delito, en este caso los delitos de lesa humanidad. Y esa ley del 2015 no aclaraba lo que no podía hacer, es decir, sí hubo una omisión legislativa. Y hubo tiempo para corregir esa omisión legislativa y había mayoría para corregir esa omisión legislativa y no se hizo. Entonces, así como el 2x1, que fue una mala solución a lo que fue el exceso de las prisiones preventivas por ineficiencia del Poder Judicial, porque es eso, es decir, el 2x1 fue una mala solución del Congreso a un error sistemático del Poder Judicial. Y el Ejecutivo. Y en realidad condenado por un organismo del sistema interamericano de derechos humanos, no fue por pedido de la sociedad rural, Fue por un organismo del sistema interamericano de derechos humanos que nos decía, ustedes están violando el derecho humano de los procesados en su nación, sin hacer distinción de qué tipo de delito. El Congreso decidió mal un remedio. En este caso, el Congreso trató de dar garantías para hacer divisiones o diferenciaciones que podrían haber aclarado las cosas y no las hizo. Entonces, cada uno se tiene que hacer responsable. En vez de andar revoleando juicios políticos por ahí, tendríamos que estar mirando cada uno que hizo mal. Eso le iba a preguntar. En nuestro caso no hemos impedido ningún juicio político y lo que estamos diciendo simplemente que seguíamos, se entendía que seguíamos la doctrina tradicional de la Corte y que no había nadie que estuviera proponiendo cambiarla y uno esperaba que esto siguiera siendo así. Yo creo que ahí puede estar parte de la temática, nosotros esperábamos eso, pero quiero reiterar eso. Pero la solución que le dio el Congreso fue importante. Le pregunto a los dos, ¿el juicio político va a prosperar? Yo voy a defender la libertad doctrinaria de los 5 jueces de la Corte. Hay que defender la libertad. ¿Se llega al Senado? No pienso opinar de un tema que no. Sería dar la entidad, digamos. No, en este caso somos jueces nosotros somos los jueces de la Corte, o sea, obviamente no. Yo nunca promovería un juicio político a ninguno de los 5 jueces por ejercer su libertad de profesional y de conciencia y de convicción doctrinaria. Los comentarios que hubo hoy, obviamente especialistas en la temática, que no es para nada mi caso, lo vuelvo a aclarar, soy politólogo, me dicen doctor, pero porque tengo doctorado en ciencia política, no es mi especialidad el derecho. Sí hubo comentarios hoy, básicamente con alguna cuestión vinculada a Hayton de Nolasco, por lo que ustedes mencionaban al principio, de que justamente la situación un poco irregular, bastante irregular, hablando como Senado de la Nación, de que se mantenga con un amparo simple en vez de pasar como corresponde. Si quiere seguir en la Corte, que se la mande al Senado. Incluso un senador, que no es de nuestro espacio político, es del oficialismo, presentó un recurso para pedir que ese pliego fuera enviado al Senado y el Senado tiene que evaluar si continúa o no en el cargo, como establece nuestra Constitución. Y no es bueno que los jueces de la Corte Suprema no cumplan la Constitución, ¿no? Le hago una última pregunta a Valmedina de la política, sacándolo de esto. ¿Sigue siendo kirchnerista? Yo siempre fui peronista. Un peronista casi, ven en mis perfiles, un peronista que reivindicó fuertemente las cuestiones centrales que trajo Néstor Kirchner, por ejemplo, haber impulsado la derogación de las leyes de la impunidad y el indulto. En ese contexto sigo haciéndome cargo y siendo muy, digamos, realmente
siempre soy muy orgulloso de las cosas que hicimos bien y también reconozco que hicimos cosas mal si no nos hubiéramos perdido la elección. Y que si no somos capaces de reconocerlo públicamente, es imposible que seamos capaces de reconstruir una mayoría en la Argentina. Esta es la pregunta. ¿Cree que Cristina va a ser candidata y quiere que Cristina sea candidata? No lo sé. Nosotros estamos construyendo un espacio político con Florencio Randazzo y con un grupo de dirigentes de la provincia que hace bastante tiempo, sale ahora en los medios, pero venimos trabajando hace bastante tiempo, quiere expresar una idea, un peronismo que se reconstruya y reconstruye su relación con la sociedad. Gracias. Nosotros los candidatos... No dijo si quiere o no quiere. Nosotros los candidatos lo definirán. Sí lo dijo, quiere Randazzo y no es más kirchnerista. No quiere interna, pero Randazzo quiere interna. Gracias. Gracias a los dos. A ustedes. Nico, Luciana, y una noticia un tanto insólita. Ayer hablamos de Alberto Miranda, el comisario que fue detenido con 189.000 pesos en la dirección de delitos contra la propiedad del automotor. Este comisario mayor de la policía bonaerense hace pocos minutos terminó su declaración indagatoria. Lo insólito, lo que se conoce ahora, que son estas fotografías de los 189.000 pesos, es que fue imputado e indagado por tenencia ilegal de armas. No por haber tenido 189.000 pesos en su haber, no por enriquecimiento ilícito, no por cohecho, no por extorsión, sino por tenencia ilegal de armas. ¿Qué puede pasar en las próximas horas? Que si la defensa de este comisario, Alberto Miranda, presenta un pedido de excarcelación en la justicia, probablemente y seguramente lo logre. Lo insólito por estas horas es que el fiscal Papávero de la Fiscalía de Morón lo indagó solamente por tenencia ilegal de armas. Contábamos ayer en TN Central que a él le encontraron en su auto un arma que no era su arma reglamentaria, sino que era otra arma, una 9 milímetros y un DNI trucho. Él dio las explicaciones hoy en la justicia de Morón. Dijo que esa arma era de un amigo, que se le había pedido que se la lleve un armero. También una situación bastante insólita y que por eso la tenía en su poder, pero que enseguida se le iba a devolver a su amigo. Por eso es que hoy lo indagaron por tenencia ilegal de armas. Hay mucha bronca en el gobierno bonaerense, mucha bronca en el Ministerio de Seguridad, sobre todo en asuntos internos, por la investigación que venía llevando ellos y que esto arranca con una denuncia en asuntos internos y que termina con un allanamiento y obviamente que lo encuentran con 189.000 pesos en efectivo, que son estas imágenes que estamos viendo, y lo insólito ahora que lo indague por tenencia ilegal de armas. Bueno, en fin. Gracias, Rodrigo. Sí, increíble. Nos vamos a una pausa con la guerra del Metrobús que sigue. ¿Quiénes están atrás de los carteles que decían Macri hambre? Vamos a jugar a Buscando a Wally después de la pausa. No se vaya. A ver si alguien de acá conozca alguno. Claro. ¿Cuántas veces soñás? ¿Cuántas cosas? Acá estamos en el medio de la redacción para contarte que tenemos un nuevo video para que vos te lo descargues. Ahora te vamos a mostrar desde dónde, pero esta es nuestra nueva casa y lo que hacemos es que vos lo puedas navegar como en 360 grados. Como siempre, como nosotros te ofrecemos todos nuestros videos. Lo que tenés que hacer, ahí lo estás viendo en la pantalla. Estos son los videos que preparamos, reunión de la tarde de las 5 con Nelson y todo el equipo de Bella Tarde. Podés navegarlo en las voces de Marina Biuso, Fede Mayer, quienes habla, Diego Poggi. Juntos te mostramos esta nueva redacción, más de 300 puestos de trabajo, más de 2.600 metros cuadrados. Te contamos que entran 2 aviones 737, mucha tecnología, todo puesto al servicio de la información. Entonces, lo que tenés que hacer es bajarte la aplicación que aparece acá abajo de la pantalla, buscás el logo de TN y listo, ya vas a estar conectadísimo. Y cada vez que subimos un nuevo video, ¿qué pasa? Te va a llegar una notificación y ahí, obviamente, vas a poder estar conectadísimo con nosotros. Así que Nico y Lu, ya saben, se bajan esta nueva aplicación y están conectados con todos los videos en 360 grados que subimos. ¿Desde dónde? Desde nuestra nueva redacción. ¿Dónde está Wally de La Matanza? Vamos a jugar a mi juego favorito. ¿Dónde está Wally? Encontrar a Wally en la multitud. Este es Wally. Señor, ahí está. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan cuando Macri inauguró el Metrobús en La Matanza? Se dio a conocer un audio de una dirigente de La Matanza, que lo hemos confirmado, era
del círculo de Magario, se especuló que podía ser Magario incluso. Magario no desmintió el audio, lo repudió pero no lo desmintió. El audio que decía daba instrucciones muy precisas de cómo se tenía que escrachar al gobierno nacional cuando vaya a inaugurar una obra que es esta, la que estamos viendo, el Metrobús de La Matanza. Decía, por ejemplo, hay que hacer carteles de cartulina que digan Macri, Caseros. hambre, para que parezcan caseros, y que no tenía que haber figuras de primera línea llevándolos porque se los iba a reconocer. Esto pasó el viernes pasado, digamos, parece una eternidad, pero pasó el viernes pasado durante un acto donde estaba Macri con Magario y María Eugenia Vidal. Ahora lo que pudimos averiguar es quiénes estaban detrás de los carteles. ¿Vos te acordás que hubo un comunicado en su momento que Magario emitió repudiando las actividades, dijo ella, antidemocráticas en un acto? Esto fue... Justo este no lo vio que estaba atrás. No. Antidemocrático. Tenía atrás. Bueno, la persona que está atrás de Magario con el cartel... Un vecino. No, no es un vecino. No es Vecino Wally común de La Matancero. Matanza, que se hizo el cartel de la cartulina. La persona que está atrás se llama Héctor Villegas, es el suegro del secretario de gobierno de La Matanza. No. Fue y es empleado municipal, trabajó en el Consejo Liberante, donde estaba Magario antes de ser intendenta. Por eso está atrás, digamos, nadie llega a la espalda de la intendenta, ¿no? Mira, para entender y repasar un poco, vamos a escuchar el audio que había circulado el día viernes cuando se hizo el acto del Metrobús. Dale. Las cabezas visibles no, mandar compañeros con carteles, cartulinas hechos caseramente como si fueran vecinos, con distintas consignas, Macri igual hambre, mi bus era más largo, porque realmente se acortó, era del 32 hasta la y sin embargo se hizo más corto. Todo lo que quieran ponerle en contra de este hombre. Que no vengan las caras visibles, porque la idea, como esto, donde él va a estar y donde las cámaras van a estar, que son fieles a él, es en el fondo, donde él está. Nosotros lo que tenemos que hacer es llevar a algún compañero que tenga un buen teléfono, que se escuche y filme bien, y filmar todo la protesta nuestra como si fuéramos vecinos, ¿sí? Y después les voy a pasar un teléfono, que es el de Barrera, que es el que se lo tenemos que estar pasando, para que él, seguramente, no sé con qué medio, debe ser con Celsicoen o no sé con qué canal, van a pasarlo en otros horarios que no sean justo cuando viene Macri acá, sino será a la noche. Yo no entendí lo del 32. Sí, me queda un poco claro, digamos. ¿Hasta dónde iba el colectivo? Bueno, la historia... Qué vergüenza. Perdón. Eso fue el acto del viernes de Magario, el intendente de La Matanza, con el Metrobús, el hombre con el cartel, Macri igual hambre, y acá está Wally. Esta foto, esto es lo insólito. El Metrobús fue el viernes. Sí. El sábado hubo un acto por el natalicio de Eva. Mirá quién aparece. Wally. Pero Wally siempre El está. mismo tipo que aparecía con el cartel, con Magario, aparece al día siguiente en un acto partidario, el natalicio de Eva, con Espinosa, Magario. Otra vez en la cuidando y de Silvina las Birz, espaldas. la hermana de Diego Birz. Mira. Con el ciudadano y el vecino normal, que no esté politizado. Repitamos el nombre, porque no se llama Wally. No, se llama Héctor Villegas, es el suegro del secretario de gobierno de La Matanza. La subsecretaría de gobierno de La Matanza es el organismo que en La Matanza se encarga de hacer todas las movilizaciones y los scratches. Perdón, la Secretaría de Gobierno es, en cualquier gobierno, es como el principal ministerio, por decirlo de alguna manera. Es lo más importante después de la jefatura de gobierno. El intendente, secretario de gobierno, subsecretaría de gobierno. En este lugar, este es el suegro del secretario de gobierno, Héctor Villegas. Mandó un testaferro el secretario de gobierno. El subsecretario de gobierno se llama José Reinaldo Galván. Este hombre es su suegro. Pero, o sea, el audio de Magario lo menciona a Galván. Cierto. Sí. Lo menciona a Galván y menciona a Barrera. Barrera, es un senador del Partido Justicialista de la provincia. Provincial. Y Galván, ahí lo vas a escuchar en boca de la puntera del Partido Justicialista de La Matanza. A ver. Más que nada esto es para transmitir a los presidentes de agrupaciones, si es que todavía no se les ha avisado. Yo estuve junto con otros compañeros, donde también estuvo Rolo Galván. Dijo él que iba a tratar de avisar a los presidentes de agrupaciones, pero si no, que lo hiciéramos por Consejo de Unidades Básicas.
estaba Galván. La señora que habíamos dicho que era Silvina Birz, que es la secretaria de Educación de La Matanza, porque La Matanza es como una especie de aguantadero, entre comillas, de exfuncionarios nacionales K. En realidad es Cristina Álvarez Rodríguez, sobrina nieta de Eva Perón. De Eva y diputada del PJ. ¿Cómo se llama el secretario de Gobierno? El subsecretario de Gobierno se llama José Reinaldo Galván. Este hombre es su suegro. Sí. Es su suegro, está casado con la hija. ¿Qué dijo Magario de todo esto? Magario emitió un comunicado y dijo que repudiaba los escraches y las manifestaciones antidemocráticas de los empleados de su municipio, que además son suegros de funcionarios de primera línea de su municipio. Villegas es empleado municipal, fue empleado municipal y nos cuenta a nosotros en La Matanza que cada vez que llegaba Verónica Magario, intendenta de La Matanza, al lugar el que abría la puerta era Villegas. Quiero repudiar cualquier tipo de maniobra antidemocrática tendiente a deslegitimar un acto político. ¿El secretario de Gobierno es? José Reinaldo Galván. ¿Qué tendría que hacer después de leer esto? No, y el empleado está repudiando a sus propios empleados. No, por eso, irse. Bueno, aparece... o Magario pedirle la renuncia. Si no lo vio a Wally atrás. Lo que indigna, Nico, es que al día siguiente aparece el mismo tipo que aparece con el cartel Hambre apoyando un acto partidario en el natalicio de Eva. Bueno, trabaja hasta los sábados, ojo, trabaja hasta los sábados, tanto ni aquí en el municipio. Y después escuchás el audio que dice la puntera política, personas no conocidas de ninguna agrupación. Ahí ves quiénes hicieron el scratch. Tiene cola, 4 patas, es un perro. Gracias, Rodri. A ustedes. Gracias. Nos vamos a una pausa y después la bóveda. Atención. ¿Qué tenemos dentro de la bóveda? Dinero. Sorpresas. ¿Cuántas veces soñás? ¿Cuántas cosas? Bóveda, de vuelta, muy lindo. ¿Te corro? ¿Vas a decir algo? Daniel Scioli anunció con Jorge Rial que va a ser padre de Gisela Berger. Está embarazada Gisela Berger, la novia con la que viajó en estos vuelos que contamos que tiene una justicia. Y la señorita que había develado los WhatsApp. La otra chica, Sofía, estamos viendo. El nombre, bueno, no sé la historia de Sofía dónde quedará, pero acaba de anunciar Daniel Scioli en el medio de esto. No había hablado de nada del tema de los WhatsApp ni de nada de eso y apareció en una entrevista recién diciendo que va a ser padre de Gisela Berger a los 60 años. Dijo, voy a ser padre de nuevo. Arranca la campaña. No. Lo felicitamos, al ex gobernador y ex vicepresidente. Son las 10 de la noche, estamos en la bóveda. Digo, éxtasis, quédense en A Dos Voces. Hasta mañana. Y estas fueron las